Saludamos ya a nuestro invitado de hoy, José Ramón Rayo, director general del Instituto Juan de Mariana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a aclarar que el Instituto Juan de Mariana es una especie de think tank, ¿no? de grupo de pensamiento económico que ayer presentaba una propuesta con la que aseguran se puede reflotar Bankia sin gastar un euro de dinero público. Explíquenoslo muy claro, ¿en qué consiste esa propuesta? Sí, básicamente, nosotros creemos que el capitalismo es un sistema que funciona estupendamente bien cuando se le deja funcionar, y el problema es que ahora mismo no se le está dejando funcionar en toda su extensión. Cuando uno lo hace bien debe ganar dinero y cuando uno lo hace mal debe perder dinero. El problema de que los bancos pierdan dinero y eso se traduzca en quiebras de los bancos es que, en efecto, las consecuencias, como todos sabemos, serían devastadoras. Con lo cual, por desgracia, debido a que tenemos un sistema financiero muy intervenido y que ha sido muy distorsionado, no se puede dejar quebrar a un banco. Y en eso sí es cierto que la quiebra no es una alternativa. Lo que no es cierto es lo que miembros del Gobierno han estado repitiendo en los últimos días, de que la única alternativa a la quiebra es la nacionalización y el rescate con dinero público, es decir, con dinero de todos los contribuyentes de la entidad. Existe una alternativa que expertos del Fondo Monetario Internacional o de la Comisión Europea incluso están empezando a plantear como que es la alternativa más adecuada para afrontar esta crisis bancaria, que es convertir deuda del banco, en este caso de Bankia, en acciones del banco. Un banco está quebrado básicamente cuando, digamos, todas sus inversiones valen menos que sus deudas, con lo cual es relativamente sencillo, realmente manejable, transformar parte, no muchas, una pequeña parte de sus deudas en acciones para que automáticamente la entidad vuelva a ser solvente, con lo cual no haría falta meter ni un solo euro del contribuyente en el banco para rescatarlo, para reflotarlo. Pero esto tendría consecuencias para los accionistas, para los clientes, ¿no? En principio, Efectivamente, los accionistas actuales, como sucede en cualquier otra empresa y en cualquier otro banco que ha sido rescatado con dinero público, deberían perderlo todo. Es decir, en efecto, los accionistas han invertido en un banco que está, yo creo que todos lo sabemos, quebrado, y por tanto una entidad quebrada es una entidad que las acciones valen cero. Entonces la actual serie de acciones desaparecería y se emitirían nuevas acciones. ¿Cómo se emitirían esas nuevas acciones? Pues se entregarían esas nuevas acciones a los acreedores de la entidad. ¿En un porcentaje muy elevado? No. En primer lugar, como has comentado, los clientes, los depositantes, ni siquiera se enterarían. Afectaría sobre todo, primero, a los acreedores que han asumido más riesgo al prestar dinero a Bankia, los llamados acreedores subordinados. Para que nos entendamos, la deuda subordinada es una especie de deuda basura, es decir, dinero que se presta sabiendo que se puede perder y que puede haber pérdidas. Bueno, solo convirtiendo todos los acreedores subordinados en acciones ya afloran 15.000 millones de euros. Es decir, prácticamente todo el dinero que dice el Gobierno que necesita meter, porque el FROB tiene unos 4.000 millones de euros y haría falta emitir unos 15.000, ya se consigue solo con la deuda subordinada. Pero es que además, si nos fijamos en la deuda no subordinada, aquella deuda a más largo plazo de carácter preferente sobre la subordinada, pueden aflorar perfectamente otros 8.000 millones simplemente convirtiendo en acciones el 10% de la deuda a medio plazo y el 30% de la deuda a largo plazo, de la deuda que vence entre el 2017 y 2050. Es decir, estamos hablando de que una persona que ha prestado 100 euros, por ejemplo, a Bankia, cobraría 70 en dinero y 30 en acciones. No es que no cobrara, es que 30 las cobraría en nuevas acciones y se convertirían en propietarios de la entidad. Pero un temor cada vez que se ha planteado dejar caer un banco, esto sería, para entendernos, una voladura controlada, ¿no? No sería Lehman Brothers, que dijimos, pues no le damos ayuda y a ver qué pasa, dijo el Gobierno estadounidense y pasó lo que pasó. Su propuesta es una voladura controlada. Pero esto no espantaría a inversores, porque al final estamos hablando de una quita. Bueno, realmente no es una voladura, es evitar la voladura, porque lo que queremos evitar es que en efecto pase como con Lehman Brothers, es decir, que haya una liquidación desordenada del banco. No, queremos que el banco siga funcionando, porque somos conscientes de que en el actual sistema financiero muy intervenido es devastador dejar quebrar un banco, pero que la ampliación de capital, digamos, la suscriban íntegramente los actuales acreedores de la entidad. En efecto, puede haber consecuencias como que se desconfíe de España. Por eso, primero, habría que adoptar varias medidas. Primero, que esto no se restrinja solo a Bankia, sobre todo si somos conscientes de que el sistema financiero español, el problema no se limita a Bankia.
habría que recapitalizar de esta manera a todo el sistema financiero español y no sería nada demasiado descabellado, ni mucho menos. Las cifras son incluso más asequibles que en el caso de Bankia, porque Bankia es, digamos, la manzana más podrida probablemente del sistema financiero español. Y luego que la recapitalización se produzca de manera bastante amplia, es decir, que no quede duda de que los bancos españoles ya son solventes después de esta operación, porque si no, en efecto, la gente no querrá volvernos a prestar, no se fiará de nosotros. En cambio, si lo que demostramos es que la banca pasa a ser solvente, que no hay ningún riesgo de que en el futuro se impaguen las deudas, no sé si los que nos estaban prestando ahora querrán seguir prestándonos, pero desde luego otros inversores observarán la situación de la banca española, verán que es solvente, verán que es sólida y volverán a prestarnos dinero. Esta propuesta que ha hecho hoy la Comisión Europea, que como nos explicaba desde Bruselas nuestro corresponsal, no es algo inmediato, no es algo que se pueda hacer ya, necesitará un proceso, cambiar los tratados, en fin. ¿Esto al Estado tampoco le costaría en principio dinero? Bueno, la propuesta que ha hecho la Comisión Europea básicamente es que el fondo de rescate, que está financiado fundamentalmente por Alemania, cubra los agujeros de la banca. Yo aquí simplemente reflexionaría que lo que no queramos para nosotros, es decir, que se socialicen las pérdidas entre los contribuyentes españoles, que yo creo que es algo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, rechaza, al menos en principio, tampoco lo queramos para los contribuyentes alemanes. Es cierto que los inversores alemanes que han invertido en bancos españoles deben sufrir pérdidas, por ejemplo, a través del sistema que hemos propuesto de convertir deuda en acciones, pero no la generalidad de todos los contribuyentes alemanes que son tan inocentes como puedan serlo otros contribuyentes españoles. Es más, pretender que Alemania deba financiar íntegramente o en gran parte la recapitalización del sistema financiero español tiene dos problemas. Uno, Europa ya está muy endeudada y no necesitamos más deuda, sino menos deuda, y nuestra propuesta va precisamente en esa dirección, reducir deuda y transformarla en acciones. Y segundo, Alemania no es el país solvente indefinidamente o solvente a lo infinito. Es decir, no vayamos a enmarronar a Alemania, que es de momento el único motor que está tirando de Europa, y no la arrastremos a nuestra propia carga, a nuestra propia losa de deuda. Por tanto, no creo que fuera la solución más adecuada. La solución más adecuada es esta, es desapalancar a la banca convirtiendo parte de su deuda en acciones y que, por tanto, paguen los errores aquellos que han invertido en los bancos, pero paguen no liquidando el banco, no infligiéndoles pérdidas extraordinarias, sino dándoles acciones del banco, convirtiéndose en propietarios del banco para que el banco vuelva a ser solvente. Tenemos la prima de riesgo disparada hoy. El Gobierno insiste en que hay mucha presión también de Grecia, aunque aquí tenemos el foco puesto sobre lo que lo tenemos. Esas dos medidas que ha anunciado hoy la Comisión Europea, se esperaba que aflojaran un poco la presión. ¿Por qué cree que no ha sido así? Bueno, primero porque no está claro que esto vaya a entrar en funcionamiento. Quien tiene que pagar es Alemania y de momento Alemania ha dicho que no quiere. Entonces, en la medida en que se crea que esto entrará en funcionamiento, pues nuestra prima se relajará, aunque la alemana pues empeorará. Y en segundo término, yo creo que no estamos de todas formas solventando el problema de fondo. Es decir, llevamos meses o años incluso retrasando afrontar los problemas. Estamos pegando la patada al balón y esperando que escampe el temporal cuando no nos damos cuenta que el temporal lo tenemos dentro y que no va a escampar hasta que solventemos las cosas dentro. Lo que tenemos que tener presente es que la economía española está al borde de la suspensión de pagos y esto no se solventa porque otros nos presten el dinero o porque otros cubran parte de nuestros agujeros. Tenemos que cambiar muchas cosas de la economía española, entre ellas un Estado que está sobredimensionado, que está adaptado a funcionar con unos ingresos públicos que eran los propios de la época de la burbuja y que han desaparecido. Por tanto, necesitamos austeridad de verdad, no la austeridad que el Gobierno del Partido Popular dice que está implantando, que no es ninguna austeridad, es sangrar a las clases medias con subidas de impuestos para financiar un Estado enorme, y luego liberalizaciones mucho más profundas del sector público. Y aún así, no es seguro ni siquiera que consigamos salir de una situación de suspensión de pagos, pero es que desde luego el otro camino que nos están diciendo, que sigamos gastar más, que nos paguen las deudas desde fuera, etcétera, solo nos aproxima a una economía más endeudada y más al borde de la suspensión de pagos. Bueno, Juan Ramón Rayo, muchas gracias por estar en La Economía. Se nos ha ido el tiempo hasta otro día. Muchas gracias a vosotros.